Capítulo 2. Un mundo diferente. La fecha se situaba en el año 1989 del sagrado calendario. En la región occidental destral del continente Eufría se encontraba la capital del reino de Beltrán, llamada Beltrán. Allí, en una pequeña casa algo modesta, vivían una madre y su hijo. La madre era una mujer con rasgos hermosos, y casi siempre tenía una expresión encantadora en su rostro. Su hijo, al igual que ella, tenía un rostro bien parecido y encantador. Aquello sucedió cierto día de primavera en el que la luz del sol caía fuertemente sobre la tierra. Mamá, ¿por qué mi cabello y el tuyo son de color negro? He visto a las demás personas allí afuera y son diferentes a nosotros. Preguntó el niño de ojos color marrón claro mientras veía a su madre. Aquí en la capital donde ellos vivían no había muchas personas de cabello negro, sin mencionar que todos sus vecinos tenían un color de cabello muy diferente al suyo. Por eso, la madre, con una expresión un tanto complicada, verás, Río, tal vez puede ser porque tu padre y yo llegamos hasta aquí desde una tierra muy, muy lejana, ¿entiendes mis palabras? Respondió brevemente, y en esa tierra lejana todos tienen el cabello negro. Así es, no solo tú y yo, sino también tu padre, e incluso tu abuelito y abuelita tenían el cabello de color negro. El chico llamado Río preguntó con duda, y su madre le contestó con una cálida sonrisa. Al ver eso, Río no pudo hacer otra cosa que ponerse contento, por lo que sin darse cuenta él también sonrió. El chico recién había cumplido 5 años de edad, pero ya para ese entonces su madre lo era todo para él. Oh, algún día quisiera poder ver a mis abuelos, me parece muy bien. Cuando seas mayor te llevaré a visitarlos. Nuestra tierra natal se llama Yagumo, dijo la madre devolviéndole la palabra con una expresión algo tensa. ¿De verdad, me lo prometes? Por supuesto, es una promesa. 2 años después, a principios de la primavera de 1991 del sagrado calendario, en los barrios bajos de la ciudad de Beltrán, capital del reino de Beltrán, había un niño huérfano. En un rincón de una oscura, fría y sucia habitación, el niño estaba recostado en el suelo, quejándose como si se encontrara atrapado en una pesadilla interminable. Las mejillas del niño se iban volviendo más y más rojas mientras éste respiraba salvajemente. El sudor se desprendía de su piel y mojaba por completo la delgada tela que vestía sobre su cuerpo. Está bastante claro que él ahora mismo tenía fiebre. A simple vista se veía como si alguien más aparte de él estuviera viviendo en esta pequeña casa. No obstante, en ese momento no había nadie que pudiera estar al tanto del niño. ¿Cuánto tiempo había estado este chico durmiendo así, solo y de esta forma? No habría sido para nada extraño que hubiese muerto en poco tiempo de haber seguido acostado en este frío suelo de madera y tan solo con esos trapos sobre él, o al menos eso parecía. En cierto momento, una suave y cálida luz comenzó a envolver el cuerpo del niño. Aquella luz era diferente al frío desgarrador que estaba haciéndolo sufrir momentos atrás, ya que la calidez que transmitía era agradable. Sin darse cuenta, la sensación de querer ser envuelto para siempre por esa luz comenzó a nacer en él. Luego de un rato, la vida comenzó a volver al rostro del niño, y en poco tiempo su respiración también se calmó. Como por arte de magia, la fiebre que lo atormentaba desapareció por completo y la luz que lo envolvía se desvaneció sin dejar rastro. Lentamente, el niño comenzó a abrir sus ojos. A pesar de encontrarse un poco mareado, parpadeó un par de veces y luego intentó ver a su alrededor, pero lo único que recibió su visión fue un techo construido con una madera desgastada. Dado que su cabeza daba vueltas aún, no podía pensar con claridad. Aunque su fiebre paró, su estado de hacía un momento lo había dejado débil tanto mental como físicamente. El niño miró hacia el techo bruscamente mientras el malestar aún estaba extendido por su cuerpo. A medida que su conciencia se recuperaba lo suficiente como para poder razonar un poco, comenzó a preguntarse en qué tipo de situación se encontraba ahora mismo. Por ende, levantó su cuerpo aún algo mareado de un solo impulso. La razón bien podría ser por el resfriado o por el hecho de haber estado durmiendo en un suelo rígido, pero, al levantarse, el dolor hizo que el cuerpo del chico se estremeciera, lo cual provocó a su vez que frunciera el ceño. Al revisar un poco su alrededor pudo darse cuenta de que estaba en una pequeña habitación sucia, con muebles desgastados en su interior. Conozco este lugar. Eso fue lo que el chico pensó. No obstante, al mismo tiempo estaba siendo azotado por un sentimiento de incongruencia. Él sentía que había estado viviendo todo este tiempo en esta habitación, pero la sensación de no saber realmente dónde estaba lo dominaba igualmente.
Eso era algo imposible, aquel sentimiento era como si dos partes de él se hubieran acoplado en una sola. Todo a su alrededor daba vueltas y nada parecía claro. O, más bien, una parte de sus recuerdos no estaba funcionando como era debido. De cualquier forma, el chico comenzó a inspeccionar lentamente el interior de la habitación. Al hacerlo, un olor apestoso llegó a su nariz. Casi al mismo tiempo de notarlo, se dio cuenta que su sudor estaba impregnado por toda la ropa sucia que cargaba puesta, lo que hizo que frunciera nuevamente el ceño con incomodidad. No obstante, su cerebro fue estimulado gracias a eso. La conciencia del chico comenzó a hacerse mucho más clara, y, luego de respirar hondo, puso su mano en el suelo para terminar apoyando su espalda contra la pared de madera e intentar relajarse un poco. Después, como si tratara de cubrir sus ojos, se puso las manos en la cara. Sin embargo, al siguiente momento se dio cuenta de algo, por lo que puso toda su atención en sus propias manos. Aquellas manos ciertamente eran las suyas, eran las manos que tendría cualquier niño de 7 años. Sin embargo, había algo raro en ellas, para él eso era raro. Mientras soportaba un pequeño dolor de cabeza, el chico comenzó a concentrar su conciencia en un solo punto. Las manos de un niño. Yo, Río. Ese era el nombre del niño. Se trataba de un huérfano de los barrios pobres de la capital del reino de Beltrem, el cual había sobrevivido hasta ahora bebiendo incluso agua sucia con tal de vengarse de cierto hombre. Ese era él, el chico llamado Río. Sin embargo, entonces, ¿por qué él ahora mismo tenía los recuerdos de alguien más? Otra persona que había vivido en otro mundo donde la civilización estaba más avanzada y una cultura desconocida predominaba. Como si fueran transportados por un gran destello de luz, varios escenarios y recuerdos comenzaron a flotar dentro de su cabeza. Se veían tan reales que no daba lugar a la opción de que pudieran ser meros delirios creados por un niño de 7 años. Aquello era la vida de Amakaba Haruto, una persona que había vivido en un mundo muy diferente del actual. Según dichos recuerdos, él era un joven de 20 años que asistía a cierta universidad. No, Río tenía la certeza de ello puesto que todo se sentía como si hubiera pasado hacía tan solo unos minutos. Una espeluznante sensación recorrió el cuerpo de Río, por lo que sacudió fuertemente su cabeza de derecha a izquierda varias veces. Amakaba Haruto, ¿en qué rayos estoy pensando? Los dos tipos de recuerdos hicieron que se confundiera más y más. Río se quedó observando sus manos, como si tratara de escapar de la realidad que lo rodeaba actualmente. La piel que él tenía no era como la de un niño que vivía en Japón, en la época actual de prosperidad, sino que en vez de eso era delgada debido a la desnutrición, reseca y llena de suciedad. Es algo lógico. Según su propia memoria, él era un huérfano que seguramente no se había bañado en mucho tiempo. No me jodas, la inmundicia que desprendía llegaba a tal punto que hasta él mismo quedó horrorizado. Lo único que cubría su cuerpo era una ropa totalmente sucia hecha con una tela delgada y barata. ¿Cuándo habrá sido la última vez que la lavó? Esa pregunta pasó por su mente, y por supuesto, como era lógico, tampoco cargaba nada como calcetines o zapatos en la parte de abajo. No obstante, se sentía un poco aliviado de que al menos tuviera algo encima. Su cabello estaba todo desarreglado y sucio, pero podía comprender que el color natural era negro. Por el momento, respiró hondo para intentar calmarse. Luego de ello Río intentó reorganizar sus pensamientos acerca de esta situación y los recuerdos que había tenido hacía un momento. Llevó una de sus manos hacia sus labios y tomó una postura seria. Su nombre era Río, pero a la vez era el estudiante universitario conocido como Amakaba Haruto. Él tenía los recuerdos de sus 7 años viviendo en el reino de Beltrem a la par que sus recuerdos de haber vivido 20 años en Japón. El punto importante estaba en que, aunque sus recuerdos se encontraban mezclados en una sola mente, él ahora mismo no era Amakaba Haruto. Después de todo, si él realmente fuera aquel joven japonés no estaría en el cuerpo de un niño, sin mencionar que era imposible en primer lugar que estuviera aquí, pues según sus propios recuerdos, Amakaba Haruto ya no estaba con vida. Yo morí en aquel bus, ¿verdad? Recordaba claramente aquel dolor desgarrador que sintió aquella vez en el bus al que se había subido. No podía recordar exactamente qué pasó luego de eso, pero era bastante improbable que hubiera sobrevivido. Pero, entonces, ¿qué me está pasando ahora? ¿Estoy en una pesadilla o tal vez en el otro mundo? ¿Acaso reencarné? Mencionó cada una de las posibilidades que llegaron a su cabeza. Sin embargo, a juzgar por aquella sensación de realidad, no había razón para pensar que se trataba de un sueño.
Además, incluso si fuera el otro mundo, este lugar no parecía ser el cielo o el infierno. No, aunque en cierta forma el entorno a su alrededor sí que parecía un poco cercano al infierno. De ser así, la única posibilidad que quedaba es que hubiera reencarnado. Esa fue a la conclusión a la que llegó Ryo con algo de escepticismo. Pero ¿realmente existe tal cosa como si fuera sacada de un cuento? ¿Realmente existió aquella persona llamada Amakaba Haruto? ¿Los recuerdos que pasaban por su mente de verdad eran reales? No obstante, no importaba cuánto pensara, porque la respuesta no llegaba a él y era improbable que alguien más se la fuera a dar. Lo único que tenía muy en claro es que él ahora mismo era Ryo, no Amakaba Haruto. Mientras que el asunto de los recuerdos y las personalidades era algo confuso, a medida que pasaba el tiempo, ambas cosas, tanto las de Ryo como las de Haruto, se iban haciendo una sola. Aunque los recuerdos y la personalidad de ambos aún seguían saliendo a flote, se podría decir que los dos se estaban acoplando sin problema alguno. La larga experiencia de vida de Haruto parecía tener algo más de fuerza a diferencia de la de Ryo, pero al menos él aceptaba a Amakaba Haruto y Amakaba Haruto aceptaba a Ryo. Era por ello que ambos podían tomar sus recuerdos como propios sin ningún tipo de problema. Claro que, si se detenía a pensar seriamente sobre ello, un sentimiento de incongruencia aparecía en su cabeza, pero a la vez seguía siendo algo misterioso. No obstante, ahora mismo el mayor problema estaba en GRGH. Un fuerte sonido salió desde su estómago. Seguido de ello, una gran sensación de hambre envolvió ferozmente su cuerpo. Sintiendo una intensa desnutrición por el hambre que tenía, Ryo soltó un suspiro. ¿Los recuerdos de su vida anterior eran verdaderos? De ser así, porque había reencarnado. Y de ser eso cierto, porque justo ahora recuperó sus recuerdos. Había muchas preguntas pasando por su mente, pero, para encontrar las respuestas a esas preguntas que ni siquiera él entendía, Ryo cambió el orden de prioridades y comenzó a pensar en solucionar el problema de la comida. Era gracias a que él se había fusionado con los recuerdos de Amakaba Haruto que podía pensar calmada y racionalmente en la situación actual. Si no hubiese sido el caso, es prácticamente seguro que lo que le esperaría a Ryo era un futuro incierto que lo llevaría a una muerte prematura. Para él, eso era el peor de los futuros posibles, ya que después de todo tenía un objetivo por cumplir a toda costa. No podía darse el lujo de morir en este lugar sin más. Si muero aquí, ese hombre, Ryo apretó sus dientes fuertemente, recordando el rencor de todos los días hacia aquel hombre. El padre de Ryo murió poco después de que él naciera, mientras que su madre fue asesinada cuando él todavía era pequeño. Desde aquel entonces había estado viviendo en este barrio de porquería como un huérfano. Los padres de Ryo eran inmigrantes de un país lejano, los cuales habían estado ganándose la vida viajando por todos lados como aventureros. No obstante, la madre de Ryo, Ayame, tuvo que retirarse de aquel trabajo cuando él ya estaba en su vientre. Como era de esperarse, todo el trabajo en ese momento recayó sobre su padre Zen, que era un aventurero profesional, pero murió poco después de que Ryo naciera. Aún así, Ayame no se rindió en la crianza de Ryo. Evitando ciertos gastos, ella pudo conseguir que su hijo se criara saludablemente. No obstante, aquellos días pacíficos que ambos disfrutaban llegarían a su fin cuando Ryo cumplió 5 años. Amaya era una mujer con una belleza exótica. Aunque ella ya era madre de Ryo por esos tiempos, aún radiaba juventud, lo que hacía que los hombres a su alrededor la miraran con lujuria. Fue por eso que Ayame, quien tenía al joven Ryo como su punto débil más grande, sería devorada por la maldad del vecindario y esto resultó en su propio asesinato delante de Ryo. Aquel momento permaneció inmutable en los recuerdos de Ryo, y desde entonces vivió con la promesa de vengarse algún día de aquel que asesinó a su madre. Incluso con los recuerdos de Amakaba Haruto surgiendo en su cabeza, Ryo aún tenía ese sentido del deber grabado fuertemente en su corazón, pero al mismo tiempo se había acoplado a los valores de la persona una vez conocida como Amakaba Haruto. Por supuesto, el hecho que su madre hubiera sido asesinada injustamente era algo imperdonable. No obstante, aquel sentido del deber estaba chocando con la moral de Amakaba Haruto, quien pensaba que la venganza estaba mal. La moral de Ryo se veía quemada por su propio odio hacia aquel hombre, tan solo con recordarlo hacía que todo su ser se llenara de sentimientos totalmente oscuros. ¿La venganza está mal? ¡Qué ridiculez! Ryo frunció el ceño por los sentimientos opuestos que daban vueltas en su interior, pero en ese momento, la puerta de la sucia habitación de la casa comenzó a abrirse. Ryo levantó su cuerpo exhausto y miró hacia la puerta. Al hacerlo,
varios hombres y una mujer entraron despreocupadamente a la habitación. Oh, Ryo, despertaste, dijo el hombre al frente de todos los demás, que había encontrado a Ryo en un rincón de la oscura habitación. El chico conocía a este hombre. Más bien, me sorprende que estés vivo, hombre. Jefe, el bastardo de Ryo está vivo. Lo digo porque tal y como estabas no me habría sorprendido encontrarte muerto, dijo el hombre que lo miraba con ojos de sorpresa para luego dirigirse a otro mucho más grande que se encontraba detrás de él. Ja, resultaste ser un mocoso jodidamente resistente. Ayer, por como estabas tambaleándote por esa fiebre pensé en tirarte a la calle cuando te durmieras, dijo el hombre a quien llamaron jefe, como si estuviera aliviado. Ya veo, sí, de alguna forma me recuperé. Ryo de inmediato quitó el ceño fruncido que había puesto y respondió sin darse cuenta. Estos hombres conformaban un grupo de delincuentes a sueldo que hacían cualquier tipo de trabajo por dinero en los suburbios de la ciudad. Mientras hubiera dinero de por medio, ellos harían cualquier cosa que pidiera la persona que los contrataba, desde actos ilegales hasta crímenes mayores, absolutamente cualquier cosa. Venta de personas, venta de artículos prohibidos, chantaje, asesinato, fraudes, apuestas. La cantidad de delitos que recaían en sus manos era incontable. Los huérfanos de los barrios bajos comúnmente son acogidos por este tipo de hombres para ser usados como piezas de ajedrez, y tal como los recogen los tiran a la calle nuevamente. Ryo también era uno de esos niños acogidos por este tipo de hombres. Él ahora mismo vivía en esta casa polvorienta con ellos, pero con el miedo del trato injusto que ellos le otorgaban estando dormido o despierto. A veces era golpeado por los hombres cuando querían liberar estrés, otras lo llevaban a cometer los mismos crímenes que ellos y otras incluso lo usaban de chivo expiatorio si alguno de sus atentados llegaba a salir mal. A este punto, su estado actual no tenía divergencia alguna con el del esclavo común, sin embargo, si él no los hubiera obedecido hasta ahora, no seguiría con vida. Así de injusto era este mundo. Ryo había estado siguiéndolos con pesar, y así había conseguido sobrevivir hasta ahora. Por cierto, está cagado de frío aquí dentro. Vamos a beber algo o lo que sea para entrar en calor mejor, dijo el subordinado, colocando luego comida y licor en una mesa en el centro de la habitación. Es verdad. Oye tú, pon esa cosa en una esquina. Aunque sigue dormida por la droga, intenta no despertarla. Ante la orden del hombre que hacía de líder, uno de los subordinados respondió con un simple «bue» y tomó un saco que al parecer contenía algún tipo de botín. Luego de eso, los hombres hicieron que la mujer que habían traído les sirviera todo y comenzaron a comer. Por cierto, jefe, la oferta de las 10 monedas de oro fue sorprendente, dijo uno de los subordinados con una sonrisa en su rostro. Ja, fueron 10 piezas de oro por un encargo. Seguro que el contenido es muy valioso. Es más, ni siquiera creo que sea una simple esclava, sino tal vez alguna miembro de la nobleza o algo. Hey, no me digan que otra vez andan en sus cosas malas, preguntó con una expresión de incertidumbre la mujer que estaba sirviéndoles. Bueno, digamos que algo así, dijo el líder con una sonrisa asquerosa en su rostro mientras abrazaba a la mujer. Aún así, 10 monedas de oro por un solo trabajo sigue siendo algo delicioso. Sí. El hombre seguía bebiendo y mordiendo el pedazo de carne que tenía en sus manos. Ryo, que solo estaba observando, se limitó a tragar su propia saliva. La conversación que estaban teniendo parecía importante, pero Ryo no pudo prestar mucha atención puesto que solo estaba concentrado en aquella comida. Lo único que quedaba bastante claro era que no fue un trabajo pequeño, y si él les hubiera ayudado posiblemente le habrían dejado compartir algo de lo que estaban comiendo. No obstante, dado que Ryo se había quedado en la casa por su enfermedad, era bastante improbable que ellos le dejaran algo a menos que a alguno le diera tal capricho. La relación entre Ryo y aquellos hombres era bastante simple, el fuerte y el débil, los que usaban y el que era usado. Ellos lo mantendrían con vida siempre y cuando pudiera ser usado, pero si no simplemente lo tirarían a la calle sin misericordia alguna. De hecho, ya había varios niños aparte de Ryo que habían sido desechados de ese modo. Por supuesto, él no pensaba continuar en esta relación con ellos para siempre, pero por ahora no era más que un niño de 7 años. Si él se escapara por su cuenta es casi seguro que no sobreviviría en un barrio como eran los suburbios donde el fuerte devoraba al débil. No obstante, ahora mismo, viéndose golpeado por el olor de la comida, me muero de hambre, por ahora eso lo era todo para él, no tenía las fuerzas para pensar en nada más. Ryo decidió descansar un poco nuevamente,
poniendo su espalda contra la pared de madera de la pequeña casa mientras escuchaba vagamente el balbuceo de los hombres. Luego de eso, «Oye, Río», la voz de uno de los subordinados se dirigió a él. «Sí, apestas a sudor, así que ve a bañarte o algo. Harás que la comida y el licor sepan mal». Bueno, su pequeña ilusión de que le fueran a dar algo de comida se desvaneció en un solo instante. El subordinado estaba ahuyentando a Río como si fuera un gato mientras se tapaba la nariz. Al parecer, la pestilencia que desprendía Río era mucho peor de lo que él había percibido. «Lo lamento». Bajando un poco la cabeza, Río se disculpó mientras se levantaba tambaleándose. Era extraño el hecho de que, como amacaba a Aruto, él no tenía ni idea de quién era este hombre, pero en cambio como Río lo conocía muy bien, comenzó a dirigirse hacia la puerta mientras caminaba tambaleándose de un lado a otro. «Río, que te quede claro que si no te mejoras te venderemos como un esclavo. Dado que tienes una muy mala suerte y resistencia a tu favor, puede que consigamos una buena cantidad por ti». El líder de los hombres, que ya había comenzado a beber y a comer, se dirigió a Río con una sonrisa entre dientes. Seguido de ello, las risas de los subordinados comenzaron a elevarse, como si se tratara de algo sumamente divertido. «Cielos, sean un poco más amables con el niño», dijo exasperada la mujer que estaba sirviendo la comida y el licor. No obstante, Río no le prestó atención y salió por la puerta. En el momento que la cerró, Río, la misma chica la volvió a abrir de inmediato y llamó a Río por su nombre, ante lo cual él se giró para verla. «Toma esto y ve a desayunar algo. Supongo que podrás comprar al menos pan seco y una sopa sencilla». Diciendo eso, la mujer le entregó a Río 3 piezas pequeñas de cobre. Esta mujer era la prostituta favorita del líder de aquellos hombres, y dado que ya era conocida de Río, ella lo trataba bien de vez en cuando. «Gracias, jeje-san. Pero ¿estás segura?» «Por supuesto. Claro que cuando seas grande y tengas dinero me gustaría que vinieras a jugar un poco conmigo». Río le dio las gracias y la chica llamada Jeje le devolvió una sonrisa. «Jaja», Río se puso a reír sin saber qué decir. «Es una broma. Como te dije una vez, en realidad tengo una sobrina de casi tu misma edad, y realmente no puedo quitarle la vista de encima. Además, estaba pensando en dejar este trabajo muy pronto», dijo Jeje mientras se encogía de hombros. «¿Abrirás una tienda con tu hermana Ángela, no es así? En ese caso, algún día me daré una vuelta por allí», respondió Río con una pequeña sonrisa. Eso era algo que Jeje le había contado hacía algún tiempo. Ella trabajaba actualmente en los burdeles con su hermana Ángela para poder conseguir dinero y abrir su propia tienda. Río quiso recordar muy bien esa información, puesto que algún día él le regresaría el favor. Luego de eso, ella se alejó del tema principal. «¿Es mi imaginación o estás algo diferente hoy?», preguntó Jeje con dudas. «En realidad, no sabría qué responderte sobre eso». Río se sobresaltó por un segundo y luego meneó la cabeza en negación. «Me refiero a que también puedes poner esa clase de expresiones. En general tienes un buen rostro, así que sería mejor que no lo desperdicies mucho y sonrieras de vez en cuando». «Ah, sí, lo intentaré». Río asintió a la contenta de Jeje. «Bueno, de cualquier forma vete ya. Esos hombres se enojarán si sigo por acá». «Sí, muchas gracias». Luego de darle su agradecimiento bajando la cabeza, Río salió de aquel lugar. La hora aún indicaba que era el inicio de la mañana. Un aire sucio se desplazaba a través de las casas de madera del barrio pobre de la capital, pero aún así Río comenzó a sentirse mejor solo con sentir los rayos del sol de la mañana sobre él. Los hombres le habían dicho que se fuera a bañar, pero en estos barrios realmente no había un lugar decente que ofreciera baños. Si uno quería lavarse el cuerpo tenía que salir del barrio e ir a un lugar donde hubiera un pozo. La capital del reino, Beltrán, estaba rodeada y dividida por una gran muralla con el fin de proteger el palacio real. Para entrar al interior de esta muralla se necesitaba pagar cierta cantidad de dinero como peaje. No hacía falta decir por supuesto que la seguridad y el estilo de vida en general dentro de las murallas era seguro y de buena calidad, por ende, solo las personas con poder o influencia eran las únicas que vivían allí, y uno se podía dar cuenta de ello cuanto más se acercaba al palacio real. Por otro lado, la parte exterior de la muralla era de libre acceso. La seguridad era mala, pero es que además el desarrollo también era diferente al que había en el interior. Los suburbios se ubicaban en las afueras de la muralla, y por supuesto eran de libre acceso también, pero a cambio era el peor de los sitios con el peor estilo de vida y seguridad. Los barrios bajos se habían convertido en un lugar donde todo era ilegal, y la ley del país en sí no llegaba hasta él.
Nadie quería vivir en ese lugar menos los que no tenían dinero para hacerlo en el interior de la muralla y algunas otras excepciones. Luego de que Río saliera de los barrios pobres a una zona cercana que tenía un pozo, se echó un poco de agua encima para lavarse el cuerpo. Debido a que era muy temprano por la mañana, el número de personas caminando por los alrededores no era algo digno de mención, pero precisamente gracias a eso pudo ser capaz de usar el pozo a gusto, aunque, por supuesto, no tenía jabón, champú ni nada por el estilo, y mucho menos agua caliente, pero por el momento no había más que aguantar. Luego de lavarse el cuerpo, pasó por varias tiendas para comprar algo de pan duro y barato junto con algo de sopa para llenar su estómago. Más tarde se dirigió nuevamente a la entrada de los barrios pobres. Luego de encontrar un lugar perfecto donde daba el sol, se sentó y esperó a que su ropa se secara. La estación del año era principios de primavera. Era una época un tanto fría que nadie querría pasar medio desnudo, y menos Río, que recién se acababa de reponer de una enfermedad. No obstante, debido al tiempo viviendo en los barrios pobres, ya podía soportar cosas como estas un poco mejor. En algunas esquinas de los barrios pobres había varios burdeles montados. Las mujeres que se habían vendido y los hombres que las habían comprado recién estaban de regreso a sus propios lugares, tal vez debido a que el burdel abrió hasta tarde anoche. No obstante, no muchas personas regresaban a los barrios pobres desde el burdel. Normalmente los que lo hacían era un puñado de delincuentes que no sabían en qué más gastar su dinero. Sin mucho interés en ello, Río se quedó quieto tratando de pensar en qué haría de ahora en adelante. En realidad, Río no tenía la voluntad de seguir viviendo con esos hombres, ni siquiera un poco. Era obvio que lo que le esperaba de aquí en adelante solo sería un futuro lleno de abusos por parte de ellos. Aunque, lastimosamente, este mundo no era lo suficiente amable como para que un huérfano como Río pudiera sobrevivir sin algún tipo de plan de futuro. Todos los demás huérfanos de los barrios pobres trabajaban como esclavos, robaban o terminaban involucrados con gente peligrosa al igual que él. Esa era la única forma de sobrevivir para ellos. Robar es algo impensable para mí, y de preferencia quisiera trabajar en algo digno. La esperanza de conseguirlo es tan delgada como un hilo, fue lo que pensó Río. Esto se debía a que en esta dura sociedad no había muchas personas dispuestas a contratar huérfanos. De hecho, ya de por sí casi todas las personas, en especial las que tenían sus propias tiendas, estaban pendientes de los huérfanos por si acaso les robaban. En primer lugar, si hubiera muchos puestos en los cuales trabajar no habría tanta cantidad de huérfanos, e incluso si realmente fuera así lo más seguro es que acabarían siendo explotados y remunerados con un sueldo bastante mínimo. Por tanto, Río comenzó a pensar en qué tipo de virtudes tenía para poder hacer lo que fuera. Si de virtudes o habilidades se trataba, poseía la mayoría de las que tuvo en su vida anterior. Educación a nivel de estudiante universitario, experiencia en quehaceres del hogar obtenida en su tiempo viviendo solo y otras habilidades cultivadas en sus trabajos a media jornada y vida diaria. Luego de pensar por un momento en qué tipo de trabajo podría utilizarlas, recordó en el estatus que se encontraba, por lo que usarlas en primer lugar era complicado. Esto le llevó al pensamiento sencillo de realizar actos ilegales como una opción. No obstante, Río, o más bien el Amacaba Aruto que estaba dentro de Río, se oponía fuertemente a los actos criminales. Era ese tipo de amabilidad y sencillez que Río se había visto obligado a abandonar hacía ya mucho tiempo. Sin embargo, no importaba que tuviera repudia hacia algo ilegal como robar, puesto que él ya había cometido varios actos criminales por culpa de aquellos hombres que vivían con él. El pensar en ello solo hizo que se diera cuenta que sus manos ya estaban manchadas, lo cual hizo que aquella sensación de culpa creciera más y más en su interior. Ya era demasiado tarde. En aquel momento que miró a sus manos fijamente mientras fruncía el ceño y apretaba los dientes con impotencia. «Oye, tú, la chica, de allí». Alguien se dirigió a Río. Era la voz de una mujer llena de energía. Al levantar la cara en respuesta a aquella voz vio a 4 personas de estaturas diferentes frente a él. Dado que todas ellas tenían el rostro cubierto con una especie de manto, no pudo diferenciar el sexo de ninguna aparte de la que le habló. Sin embargo, a juzgar por el físico de cada uno, se podía decir que la mujer que se dirigió a él era la mayor de todo el grupo. Si se tenía en cuenta la voz, la cual era bastante joven, debía ser una chica de no poco más de 20 años. Detrás de aquella mujer se encontraban 3 personas más, una que según su estatura estaría en plena adolescencia y otras 2 que parecían tener la misma edad que Río.
Al parecer, la mujer que le había hablado no podía distinguir el género de Río. Por supuesto, desde el principio él siempre tuvo unos rasgos faciales neutrales, ni muy femeninos ni muy masculinos. No obstante, la confusión era algo inevitable ya que su cabello estaba bastante descuidado y crecido. Apesta, dijo una de las personas tras ella. Escuchando aquel tono de voz se podía confirmar que era una chica. Su voz era tierna y hermosa, pero las palabras que soltó fueron algo crueles y directas. Es mejor que no huela tanto este hedor, se podría enfermar, dijo la otra persona. Al parecer esta también era chica. No tiene compasión al decir las cosas que... Inesperadamente se sorprendió un poco por esas palabras, ya que Río, sin darse cuenta, frunció el ceño. Ciertamente él mismo ya lo sabía, pero se suponía que ya había tomado un baño. Río dirigió su mirada hacia las otras dos chicas. Aunque tenían sus rostros cubiertos por una capucha, pudo darse cuenta que claramente lo veían menospreciándolo. Por otro lado, Río notó que la otra persona al lado de las chicas lo estaba observando fijamente desde dentro la capucha. Al parecer, esta última persona no poseía la mala actitud de todas las demás. Oye, te estoy hablando. Ahora no me saldrás con que ni siquiera sabes hablar, ¿no? Dijo rudamente la mujer más adulta. Por alguna razón, desde que se acercó a él había estado liberando un aura asesina. Sí, la escuché. ¿Qué quiere? Río respondió con una voz fría. Sus ojos no dejaban de observar con desconfianza a aquellas cuatro personas. Las ropas que ellas vestían eran demasiado elegantes y limpias como para pertenecer a alguien que viviera en los barrios pobres, sin mencionar que se podía ver de reojo la figura brillante de una espada en la cintura de la chica que alzó la voz. Pero, en cualquier caso, ¿qué asuntos podía tener alguien como ellas con un huérfano del barrio pobre? No parecía como si viniera a ayudar ni nada por el estilo. Todo eso sencillamente hizo que Río aumentara el nivel de desconfianza. ¿No has visto por aquí a una chica de cabello púrpura? Es casi de tu misma edad. La mujer soltó aquella pregunta, todo con un tono de voz y una actitud de menosprecio, como si fuera algo lógico para ella que le respondieran a cada pregunta que hacía. En cualquier caso, al parecer estaban buscando a alguien. No es como si estuviera realmente enfadado por ello, pero Río simplemente no tenía intenciones de detenerse a responder amablemente a cada pregunta. En primer lugar, él ni siquiera tenía idea de quién era esa chica por la que estaban preguntando. Río se levantó enfrente de las cuatro personas que lo observaban, tomó un pequeño respiro y comenzó a marcharse. Oye, alto ahí, responde a lo que te acabo de preguntar. Vanessa chasqueó su lengua y detuvo a Río. No tengo ni idea. Río se vio obligado a pararse y respondió girando su cuerpo parcialmente. Di la verdad. Si ocultas algo, no saldrás bien parado. Pero, dudando de la respuesta de Río, las dos chicas de detrás siguieron hablando con agresividad, lo que hizo que él se enojara un poco. Ya les dije que, señoritas, no creo que les vaya a responder si siguen preguntando de esa forma. En el momento que Río intentó responder nuevamente pero esta vez con enfado, la voz disgustada de la pequeña persona que hasta el momento había estado en total silencio llegó a sus oídos. A juzgar por el tono, también era una chica. Celia Kun. La chica adulta dirigió su mirada hacia la otra que había llamado Celia. Déjeme esto a mí, Vanessa Sama. Ya veo, sí, después de todo, usted es maestra. Supongo que esta es su especialidad. Aunque la mujer llamada Vanessa parecía disconforme, de inmediato dio un paso atrás y le pasó el turno a Celia, quien hizo lo contrario. Hola, lamento mucho que te hayamos sorprendido así. ¿Podrías decirme tu nombre? El mío es Celia. Río. Río respondió aún algo desconfiado a la pregunta hecha de forma amable por Celia. Río, es un nombre poco común. Eso es porque originariamente no soy de este país. Ya veo. Por eso el color de tu cabello también es negro. Por cierto, Río, quisiera preguntarte algo. ¿Está bien para ti? Bueno. Río asintió levemente. ¿No has visto recientemente una chica de cabello púrpura? En realidad la estamos buscando. ¿No sabrás algo al respecto? No, realmente no la he visto, respondió Río, sacudiendo su cabeza. Creo que ya es tarde para buscarla. Sin embargo, no agregó eso a su respuesta. Era improbable que una niña que no era de aquí y que se hubiera perdido estuviese a salvo en un lugar como los barrios pobres. Después de todo, incluso simplemente las prendas que los nobles usan se podían vender a precios ridículamente altos. Si aquella chica era compañera de estas cuatro, entonces era muy posible que ya le hubiesen robado todo. Si la suerte estaba de su lado solo le habrían hecho eso,
pero la posibilidad más grande es que luego de eso la hubieran vendido a alguno de los burdeles de los alrededores. Ya veo, dijo Celia con un tono de voz algo decaído. Si seguimos derecho entraremos a los barrios pobres, ¿verdad? Pero de inmediato dio un pequeño suspiro y se recuperó. Así es. ¿Tú crees que el lugar es muy extenso? Estaba pensando en entrar un momento, pero ¿tú crees que podríamos perdernos? Es más o menos extenso, y los caminos pueden complicarse, pero ¿de verdad vas a entrar allí? Río abrió con sorpresa sus pequeños ojos. Sí, debemos encontrar a esa chica a como de lugar. Celia respondió sin duda alguna. No creo que debas hacerlo. ¿Por qué lo dices? Comenzó a inspeccionar el cuerpo de Celia con dudas en su cabeza. Tu ropa es demasiado elegante, por lo que podrían asaltarte en cualquier momento. No hay mucha gente alrededor dado que apenas es de mañana, pero aún así hay algunos entrando y saliendo a la calle. No es un lugar al que una chica como tú debiera entrar. Río le explicó con detalle, a lo cual Celia quedó algo sorprendida. En ese momento, una de las chicas balbuceó algo como, veo que sabe hablar a pesar de ser un huérfano. Ah, entiendo. Entonces la seguridad aquí es así de mala, dijo Celia para luego ver la ropa que ella misma cargaba puesta y soltar una risa diciendo entre dientes, y eso que escogí la peor túnica. Incluso si los recuerdos y la personalidad de Amakaba Haruto no hubieran despertado en él, era casi seguro que Río no habría podido brindarle mucha información útil a Celia, en especial por la mal hablada con aires de grandeza de Vanessa y las otras dos chicas a su lado. Si fuera por ellas, era seguro que no les habría dado ni una sola palabra de advertencia. Que hubieran entrado si así les daba la gana y que hubieran muerto en el proceso, eso es lo que él habría pensado en alguna parte dentro de él. Sin embargo, justo ahora, dentro de Río yacía cierta persona amable conocida como Amakaba Haruto. Lo único que podía hacer era evitar que una chica como Celia, honesta y de buenos modales, entrara a ese lugar tan peligroso. ¿Me podrías decir qué tipo de ropas usan las mujeres en los barrios pobres? ¿Qué tipo de ropa? Pues claramente ropa desgastada y de plebeyos. También hay muchos que visten ropas elegantes, pero son solo los tipos que vienen a divertirse a este lugar. Ya veo, ya veo. Eso me sirve de ejemplo, dijo Celia mientras asentía tiernamente. Pero, cierto, a pesar de ser un huérfano veo que estás bastante acostumbrado a hablar como se debe. ¿Todos los huérfanos de aquí hablan de esa forma siempre? No lo sé. Simplemente mi madre me dijo que debía hablar de esta forma, antes de que ella muriera, claro. Río respondió con un tono de pesar. Con tan solo 7 años aún no había aprendido mucho vocabulario, pero aún así, si él hablaba muy altanero era seguro que esos hombres lo golpearían, por lo que siempre elegía cómo dirigirse a alguien según su personalidad. Además, cuando su madre estaba viva ella solía usar palabras educadas, y ahora que la personalidad de Amakaba Haruto había despertado en él desarrolló un gran crecimiento intelectual. El resultado era este, ahora podía hablar como un adulto. Lo siento, no debí preguntar eso. Celia se disculpó apresuradamente. No, no te preocupes, respondió Río con un tono de voz para nada emocional. Tal vez notando un sentimiento extraño en el fondo de los ojos de Río, Celia se quedó viéndolos con sorpresa. Celia-kun, volvamos de nuevo una vez que nos hayamos cambiado estas ropas, dijo de inmediato Vanessa, que había estado escuchando toda la conversación. ¿Pero qué está diciendo? Ese chico dice que es peligroso. Exacto, replicaron las dos chicas. Si la información que recibimos es certera, entonces aún tenemos una oportunidad. Recuerden que estamos actuando de forma no oficial, por lo que no debemos ocasionar problemas al equipo de búsqueda oficial. Cristina-sama, usted tampoco desea eso, ¿no es así? En ese caso debemos regresar rápido y comprar otras ropas, dijo la chica llamada Cristina con un rostro de incertidumbre luego de escuchar la explicación de Vanessa. Celia-kun, ¿podría revisar si no hay algún poder mágico desconocido en los alrededores? Sí, un momento. Eri es Serjuno. Celia tomó un respiro hondo y luego dejó salir unas palabras ininteligibles para Río. Al hacerlo, un tipo de patrón geométrico en forma de luz apareció a los pies de Celia. Inmediatamente después, un sentimiento de incongruencia azotó a Río nuevamente. Sentía como si una onda desconocida estuviera alrededor de él. Además, parecía como si aquel patrón geométrico de luz viniera desde el propio cuerpo de Celia. ¿Era acaso una ilusión? En el momento que Río decidió frotarse los ojos para confirmarlo. Oh, tú, Celia miró fijamente el rostro de Río. ¿Qué pasa con ese niño? Preguntó Vanessa. Eri Search encontró un objetivo.
Ajusté el hechizo para que detectara una cantidad específica de poder mágico, y por lo que veo una muy considerable viene del cuerpo de este niño. Es una cantidad suficientemente alta para usar magia. Ah, ya veo. No pensé que hubiera personas así entre los huérfanos. ¿Este chico tiene poder mágico? Vanessa quedó convencida de inmediato mientras que Cristina parecía un poco disgustada por el hecho. Incluso sin ser de la nobleza, hay mucha gente que tiene la cantidad necesaria de poder mágico para usar magia. Aunque los padres no tengan poder mágico en absoluto, también hay personas con una aptitud alta hacia la magia. Aunque, bueno, si magia de búsqueda amplia, uno no recibe el debido entrenamiento, podría no ser capaz de sentir ese poder mágico en absoluto y al final pasarse toda su vida sin saberlo. Celia explicó de forma sencilla. Oh, veo que no hay que juzgar un libro por su cubierta, dijo asombrada la última chica de la cual aún no se sabía su nombre. Ya veo, aunque parece ser algo alta, sigue siendo tan solo un huérfano, dijo Vanessa viéndome como si me estuviera juzgando. ¿Magia? ¿Poder mágico? ¿Se refiere a esa ola de luz? Ciertamente hace un momento sentí algo como eso, pero entonces, ¿a qué se refiere con que no se puede percibir sin entrenamiento previo? Río seguía escuchando la conversación de las tres sin entender ni un poco de lo que estaban hablando. ¿Y bien hubo alguna señal mágica que pareciera sospechosa? Cierto, hice una búsqueda en los alrededores extendiéndola hasta un rango de 50 metros. Las únicas respuestas que hubo fueron nuestro poder mágico y el de este chico. Ya veo, lamento quitarte tu tiempo, pero gracias a ti la búsqueda puede avanzar sin problema. De por sí, el poder usar Aerie Search es algo valioso, hay muy pocos magos que pueden extenderlo a tantos metros como tú lo haces. Decían ambas conversando sobre algo que como ya era costumbre Río no entendía. No obstante, en uno de esos momentos, Celia se dio la vuelta y miró a Río. Muchas gracias. Esto es por la información que nos diste, ¿lo aceptarías? Dijo Celia entregándole 5 monedas de plata a Río. Al recibir las monedas, Río quedó sorprendido. La razón era claramente la cantidad de dinero que había recibido a cambio de la escasa información que les había dado. ¿Acaso esta chica no sabe cómo manejar el dinero? Pensó en eso mientras veía a Celia. ¿En acaso no es suficiente? Dijo Celia devolviendo la mirada de Río con una pregunta. No es eso. Rápidamente Río negó con la cabeza. Estaba obligado a aceptar el dinero ofrecido puesto que actualmente no tenía ningún tipo de ingresos. No podía darse el lujo de rechazarlo por moralidades inútiles. Gracias. Río bajó la cabeza y le dio las gracias a Celia. Por cierto, el voto de silencio también está incluido. Olvida todo lo que escuchaste aquí y ahora. Le advirtió Celia, esta vez con un tono de voz mucho más serio. Entiendo. Río asintió al instante. Era muy probable que estas 4 fueran nobles. Como dicen, la curiosidad mató al gato, de modo que si uno se metía con los nobles de mala forma terminaría seguramente muerto. Para tratar de no atraer a los problemas, Río decidió no meterse más en el tema. En fin, gracias por la información. Celia dio las gracias con un poco de timidez. No, gracias a ti, ya veo. En ese caso, adiós, cuídate. Tal vez algunas emociones salieron a flote en ella luego de encontrarse con un huérfano como Río. El rostro de Celia debajo de la capucha tenía una expresión un tanto amarga. Bien, es mejor que nos vayamos de una vez, Celia-kun. De acuerdo. Las 4 chicas comenzaron a caminar y se alejaron poco a poco de la entrada a los barrios pobres. Río, sin ningún motivo aparente, se quedó viendo cómo se marchaban. Apuntando su mirada directamente hacia ellas, de repente pudo ver cómo un rastro de luz se desprendía del cuerpo de las 4 chicas de delante. Solo por curiosidad, al intentar inspeccionar su propio cuerpo, soltó una expresión de asombro. Tal y como él lo había imaginado, el mismo rastro de luz que desprendían Celia y las demás también emanaba del cuerpo de Río. No era una ilusión ni nada parecido, él lo podía ver y percibir perfectamente. Al igual que la sangre corría por todo el cuerpo, esa misma luz también lo hacía. Aquella luz pálida salía sin parar del cuerpo de Río, tal y como el agua salía de un manantial. Las luces de esas 4 chicas brillaban más o menos fuerte en un orden específico. Primero iba Celia, luego Vanessa seguida de Cristina y por último la mujer que al parecer era su ayudante. Sin embargo, incluso así, la cantidad de luz que emergía del cuerpo de Río era mucho mayor en comparación a esas 4. ¿Desde cuándo comenzó esta luz a radiar de su cuerpo? ¿Acaso Celia y las demás lo notaron? Esas preguntas inundaban la cabeza de Río. No obstante, por supuesto no consiguió una respuesta clara.
¿Acaso los demás no pueden ver esta cosa? ¿Pasará algo malo si se lo digo a alguien? Con tales preocupaciones, Ryo intentó poner toda su concentración en tratar de suprimir toda esa cantidad de luz que salía de su cuerpo, y para sorpresa de él fue bastante sencillo lograrlo. Aunque aún salía un poco, al menos esta cantidad era mucho menos que la de Celia y las demás, por lo que por el momento Ryo pudo soltar un suspiro de alivio. ¿Acaso esta luz es eso que llamaron poder mágico? Si de verdad se trataba de magia, sentía como si pudiera hacer cualquier cosa con ella. Sin embargo, llegando a la conclusión de que intentar usarla sin el conocimiento adecuado y sin medir el momento ni el lugar podría llevar a consecuencias irreparables, por el momento decidió no hacer nada. En vez de eso, Ryo pensó en que debía apresurarse en volver a la casa antes de que se hiciera más tarde y se metiera en problemas. En su camino de regreso a la casa, Ryo comenzó a darle varias vueltas a sus planes de ahora en adelante. Gracias a las 5 monedas de plata que le dio Celia ya no tenía que preocuparse por sus gastos para sobrevivir durante algún tiempo. No obstante, sin tener la certeza de que fuera a conseguir dinero de manera regular, no podía darse el lujo de alejarse de esos hombres aún. No escaparía mientras aún siguiera en los barrios pobres, aunque tampoco es que pudiera. Si ellos descubrían eso era seguro que lo perseguirían y lo matarían. Pero por ahora, ya que había comido algo caliente después de mucho tiempo y su calor corporal había aumentado, se sentía un poco mejor. Dado que al menos tenía una habitación para dormir, lo que él quería ahora era un poco de tiempo, lo suficiente para pensar bien si dejar atrás o no a aquellos hombres, la ruta de escape y su vida luego de hacerlo. Mientras pensaba en todo eso, sin darse cuenta ya había llegado hasta aquella casa polvorienta. Al estar frente a la puerta Ryo se desanimó irremediablemente y soltó un suspiro. Ya regresé. Hizo un pequeño saludo y luego entró. Había veces en que los hombres lo golpeaban o se enojaban con él por literalmente nada, sin embargo, hoy parecían de buen humor. No solo invitaron a su favorita, jeje, sino que también compraron mucho alcohol, por lo que hoy no parecía ser uno de esos días injustos. Ahora mismo deberían estar festejando con mucho ruido. Eso era lo que Ryo pensaba. Pero, ¿la luz está apagada? La habitación se encontraba completamente a oscuras y con un ambiente tenso. Las ventanas estaban cerradas, por lo que la luz exterior no entraba en ella, lo que hacía que uno no pudiera ver bien el interior. En ese momento, Ryo frunció el ceño al percibir un olor como a metal oxidado. ¿A qué rayos apesta? Sangre. Lo que percibió Ryo fue el olor de la sangre, aquella que salía cuando cualquier persona era lastimada gravemente. Luego, una voz quejándose llegó hasta sus oídos. Esta provenía de una de las esquinas de la habitación. KHH. La voz fue tan repentina que hizo saltar a Ryo instintivamente. ¿Qué es eso? Era un sonido de algo inquieto. ¿Acaso alguien estaba durmiendo allí? Fue en aquel momento cuando Ryo comenzó a acercarse a ese lugar sin detenerse en que el suelo estaba mojado con un extraño líquido que pisó con los pies descalzos. Al parecer estaba esparcido por todo el suelo de la habitación. Sintiendo algo de duda y un mal presentimiento, Ryo decidió abrir la ventana. La ventana está guiándose por la distribución de la habitación que recordaba en su cabeza y aguantando la extraña sensación debajo de sus pies, siguió avanzando hacia la ventana. Fue así que Ryo abrió la única ventana de madera que había en esta habitación. Al hacerlo, la luz del sol comenzó a entrar y a iluminar el interior. ¿Pero qué? La tragedia que se extendía por el suelo hizo que Ryo perdiera las palabras. Lo que yacía en el suelo era un cadáver lleno de sangre. Y, por supuesto, la persona que estaba tumbada muerta era esa chica que hacía unos momentos estuvo sirviendo licor a aquellos hombres. Jeje, San, era la prostituta Jeje, aquella mujer que hacía un rato le había dado dinero a Ryo para que fuera a comer. Ella tenía una gran herida en su torso, mientras que la sangre derramada desde allí se extendió y tiñó de rojo el vestido provocativo que cargaba mientras estaba tumbada de espaldas. Inevitablemente, las ganas de vomitar dominaron a Ryo. Tapándose la boca fuertemente, intentó resistirlo. La voz intranquila que llevaba escuchando desde hacía rato en la habitación seguía haciendo ruido. Con un mal presentimiento claramente reflejado en su rostro, Ryo dirigió su mirada hacia aquella voz. En una de las esquinas de la habitación había un saco en el que muy probablemente se encontraba algo con vida. No me digas que es una persona. Si se medía por el tamaño, era imposible que fuera un adulto, lo que solo dejaba la posibilidad de que fuera un niño. El mal presentimiento de Ryo no se detenía, y sus latidos aumentaban más y más.
Con el cuerpo aún temblando, aguantó un poco la respiración mientras se acercaba nerviosamente hacia el saco. El contenido de aquel saco estaba retorciéndose, reafirmando su presencia. Río comenzó a desprender la cuerda, y con un ruido de tela moviéndose la abertura del saco se fue agrandando poco a poco. Al final, aquello que estaba dentro del saco era una hermosa, atractiva y linda chica que llevaba un vestido parecido al de una sacerdotisa. Con su cabello púrpura claro y los ojos casi del mismo color, la chica levantó la mirada vagamente. Lo sabía. Justo en ese momento, una sensación desesperante recorrió el cuerpo de Río. La alarma de peligro seguía sonando más y más en su cabeza, pero no podía darse el lujo de perder más tiempo sin hacer nada. Las ganas de salir huyendo de este lugar lo más pronto posible no se hicieron esperar, no obstante, aquella figura de la chica asustada retenía ese impulso. ¿Te encuentras bien?, Río preguntó sin poder evitarlo, a lo cual la chica asintió levemente. Aunque ella estaba mirando a Río con algo de miedo, debido a que las edades al parecer coincidían, su desconfianza no era tan grande. Por suerte, ella aún no se había dado cuenta del desastre esparcido por la habitación debido a que dentro del saco había estado atada y acostada. Si se hubiera dado cuenta de ello de buenas a primeras, seguro la habría dominado el pánico. Aunque, bueno, de todas formas se iba a dar cuenta muy pronto. Te quitaré la mordaza y esas cuerdas. Quédate quieta un momento. Diciendo eso, Río le quitó primero la mordaza. Al hacerlo, la chica respiró profundamente para tomar un poco de aire fresco. Por lo visto ella estaba bastante débil y parecía como si tuviera algo de fiebre. Además, ¿de dónde estoy? ¿Este lugar? ¿Qué es este lugar?, preguntó la chica con su cuerpo temblando. Tal vez solo estaba asustada por encontrarse en un lugar oscuro como este o simplemente tenía frío. Estás en los barrios pobres, o más bien en la casa de los tipos que me usan a su antojo, respondió Río mientras le quitaba las cuerdas que apretaban sus extremidades. En los barrios pobres. ¿Por qué estoy yo?, se preguntaba la chica con una expresión de confusión en su rostro. Ni idea. Ya está, puedes ponerte de pie, dijo Río luego de quitar todas las cuerdas. Ese sí, muchas gracias. La chica dio las gracias y trató de levantarse. No obstante, tal vez por la falta de fuerza en sus piernas, se tambaleó un poco y no fue capaz de hacerlo por cuenta propia. Apenas intentando levantarse un poco, su cuerpo casi volvió a caer. ¿Estás bien? Río la tomó antes de que cayera al piso y luego la hizo recostarse suavemente. Gracias. Aunque afirmó que estaba bien, su respiración aún se notaba acelerada y su cuerpo caliente por la fiebre. Ya veo. La voz de Río salió rígida. Se quedó viendo a la chica, como si la inspeccionara, para luego pensar, ¿esta chica no será la misma que Celia y las demás estaban buscando? Exactamente esa era la razón. Pensó que esta chica era exactamente la misma que estaban buscando las 4 nobles de hacía un rato. Después de todo, no solo tenía el cabello púrpura, sino que además vestía la ropa que cualquier noble o incluso un miembro de la realeza tendría. Era algo bastante obvio. Disculpa, la chica le habló a Río. Al parecer estaba haciendo un gran esfuerzo para solo decir algunas palabras. Tal vez estaba sufriendo de deshidratación por haber estado todo este tiempo dentro del saco. Por favor, ¿no podrías llevarme al castillo? La chica le pidió ese favor mientras seguía esforzándose por respirar. ¿Castillo? Por favor, le diré a mi padre, y te daremos las gracias. ¿Tu padre? Aquellas palabras llamaron la atención de Río. Sentía claramente que todo iba a terminar en algo problemático. ¿Y si pudieras darme un poco de agua, por favor? La chica ahora pidió agua. Justo como él pensaba, ella estaba sedienta. Quédate tumbada aquí sin moverte mucho, te traeré agua. Luego de decir eso, Río se acercó al tarro de agua fría. La nariz de la chica al parecer estaba congestionada hasta el punto de no poder oler nada. Pero, aún así, al presenciar la terrible vista frente a ella no pudo evitar poner una expresión terrible. No obstante, en vez de tratar de aguantar las náuseas o algo parecido, se veía como si estuviera pensando en qué rayos hacía y cómo había llegado a este lugar. Luego de que Río sirviera algo de agua en la taza de madera que él solía usar, nuevamente se acercó a la chica recostada en una esquina. Toma, aquí tienes agua, no bebas con mucha prisa. Río le acercó la taza de madera con agua mientras sostenía a la chica con sus brazos por detrás para que bebiera de manera más fácil. Para este tipo de niveles de deshidratación lo mejor era hacerla beber algo de agua con sal o azúcar, pero, como es obvio, era imposible que hubiera algo como eso en esta pocilga. La chica estaba bebiendo el agua,
degustándola como si tan solo eso fuera lo único delicioso para ella en este momento. Fua, cof, cof. Tranquilízate, si bebes muy rápido te hará mal. La chica tosió un poco, por lo cual Río le advirtió nuevamente. Ya veo, respondió algo aturdida la chica. Luego, tal vez por haber vuelto a sentir el gusto de beber agua, se derrumbó en el suelo. Oye, Río se sorprendió y de inmediato le habló, pero la chica no respondía en absoluto. ¿Acaso se desmayó? Luego de llegar a esa conclusión, Río cerró los ojos aguantando las ganas de dar un gran suspiro y a continuación acostó suave y delicadamente a la chica para que durmiera. Pero fue en ese mismo momento que, debido a que esta casa ya era vieja, y más aún que estaba construida con madera, el sonido chirriante de las cosas al moverse o las pisadas se podían escuchar claramente. Al sorprenderse, Río rápidamente se giró y lo que vio fue un hombre enmascarado acechándolo por la espalda. El hombre de la máscara intentó clavar el cuchillo que portaba en sus manos justo en el torso de Río. Iba a ser asesinado. En el momento que Río se dio cuenta de ello, su corazón casi se detuvo por el miedo. Sin embargo, por reflejo levantó sus manos para bloquear las del hombre con el cuchillo, y como resultado el arma que cargaba el hombre solo impactó contra el aire. ¿Qué? La voz sorprendida del hombre pudo ser escuchada incluso desde el otro lado de la máscara. Al mismo instante, Río también miró sus manos atónito. Las habilidades físicas, o más bien los movimientos que él había aprendido como Amakaba Haruto se habían reflejado instintivamente en este cuerpo. Igualmente fue algo fugaz, y él ya había reaccionado antes de que pudiera darse cuenta. De todas formas, ahora mismo no era el momento para estar pensando en cosas como esas. Este tipo estuvo escondido todo este tiempo. Es más, ¿por qué está tratando de matarme? Río había entrado en pánico por haber entrado en su primer combate real sin previo aviso, pero eso era algo inevitable. Tanto en esta vida como en la anterior, él nunca había enfrentado a un oponente que blandiera un cuchillo real y con verdadera sed de sangre como lo estaba haciendo este hombre ahora. Su cuerpo ardía intensamente y los latidos de su corazón hacían eco por todo su cuerpo. No se había movido mucho, pero aún así no dejaba de respirar ferozmente. Estaba claramente asustado, temblando por tan solo estar de pie. Río tomó una postura con sus manos temblorosas y retrocedió levemente. Mientras tanto, el hombre enmascarado, luego de ver cómo su propio ataque fue perfectamente bloqueado, se quedó parado sin más en alerta, apuntando con el cuchillo hacia Río. En realidad, el haber bloqueado el primer ataque fue un simple golpe de suerte. Aquel hombre no parecía ser un principiante en esto, y además Río era solo un niño. Si de verdad hubiese pensado en matarlo, lo habría hecho, incluso si Río hubiera opuesto resistencia. El hombre estaba inspeccionando lentamente a Río. Si se quedaba a pelear era seguro que lo mataría, pero, al contrario, si decidía correr y huir también los alcanzaría y mataría debido a la diferencia de fuerza física y resistencia. Era una situación de vida o muerte. Pero entonces, Haruto. La voz de una chica resonó en la cabeza de Río, lo cual no pudo ignorar. Era una voz hermosa, algo lejana y que no se sentía del todo real. No obstante, aquella voz sonaba algo cansada, y al siguiente instante, los ojos de Río se abrieron de par en par. Sintió como si, justo frente a él, una hermosa chica de cabello rosa misteriosamente hubiese aparecido de la nada. No obstante, fue tan solo un momento, ya que enseguida volvió a desaparecer. Fue un espejismo o tal vez una ilusión. Con eso en mente, Río rápidamente observó los alrededores, pero no pudo ver a aquella chica. No, aún más importante, esa chica no lo acababa de llamar Haruto. Se suponía que nadie en este mundo sabía sobre eso, y así, sin saber absolutamente nada de lo que pasaba a su alrededor, Río cayó en una pequeña confusión. Ahora mismo no hay tiempo. Te enseñaré la forma de usar el poder mágico. Recuerda esa sensación. Una vez más, la ilusión de la voz de aquella chica resonó en su cabeza. Realmente no fue una ilusión, fue lo que pensó Río. ¿A qué te refieres con usar el poder mágico? Él gritó en respuesta a la voz misteriosa con un sentimiento de desconfianza. Ante eso, el hombre frente a él se estremeció un poco, pero ahora no era el momento de confiarse. Concentra todos tus sentidos. Ahora mismo, aquella luz está saliendo de tu cuerpo, ¿verdad? Usa esa luz para aumentar las habilidades de tu cuerpo, tu fuerza física. Hazlo imaginando ese acto. No te preocupes, Haruto, sé que puedes hacerlo, dijo la chica haciendo resonar su voz en la cabeza de Río entre pequeñas pausas. Era una explicación mucho menos detallada de lo que esperaba.
No obstante, al momento siguiente, un extraño calor comenzó a recorrer el cuerpo de Ryo. Ahora puedes hacer movimientos que sobrepasen la capacidad de tu cuerpo. ¿Pudiste notar esa sensación? Lo siento, ya no me queda tiempo. En ese momento la voz de la chica desapareció de un solo golpe. Sin embargo, Ryo sintió el misterioso cambio que recorría su cuerpo. Cuanta más luz salía de su cuerpo, este se iba haciendo más ligero para él. Sus sentidos se agudizaron, no solo su vista y su oído. Era como si hubiera conseguido algo más, como si hubiera despertado incluso un sexto sentido. Al parecer todo resultó como dijo la misteriosa voz de aquella chica. Usando la luz de su interior, sus sentidos y las habilidades de su cuerpo, en especial la fuerza física, habían aumentado. Aunque para Ryo la mitad eran dudas y la otra desconfianza, estaba claro que lo había logrado gracias a que aquella chica lo ayudó. Gracias a ella finalmente pudo entender el truco. Con eso a su favor, sintió que podría lidiar con esta situación, y para la próxima vez que lo intentó realizó el aumento de las habilidades físicas por cuenta propia. Había varias cosas que no sabía por el momento, tales como la identidad de la chica de aquella voz misteriosa o que era realmente la luz en su cuerpo, pero por ahora lo primero que tenía que resolver el día de hoy era el asunto con el asesino frente a él. Hasta ahora en realidad solo habían pasado 10 segundos desde que Ryo y el hombre con el cuchillo se pusieron en guardia. Aquel hombre estaba viéndolo fijamente, avanzando poco a poco para atacar, pero se detuvo cuando Ryo también lo hizo para inspeccionarlo. El chico estaba en guardia ante aquel hombre enmascarado mientras desprendía su voluntad de pelea. En ese instante, el hombre murmuró unas palabras como si de un hechizo se tratara. Inchan Physique Ability, 2 en un solo instante, el patrón geométrico de luz que el hombre había invocado cubrió todo su cuerpo. Al mismo tiempo los pequeños ojos de Ryo se abrieron enormemente, pues, en cuanto el patrón geométrico desapareció, la luz que desprendía el hombre aumentó considerablemente. No obstante, aquella cantidad de luz tampoco alcanzaba ni por poco la que radiaba del cuerpo de Ryo, pero igualmente él se mantuvo atento al hombre en guardia frente a él. Al siguiente momento, el asesino arremetió contra Ryo a una velocidad increíble y con unos reflejos que iban más allá de la gente común empuñó su cuchillo contra Ryo. Al parecer, pensaba en terminar esto de un solo golpe. No obstante, para su mala suerte, Ryo veía esos movimientos suficientemente lentos como para pensar hasta en cómo bloquearlos apropiadamente. Ryo estaba asombrado por cómo su habilidad de visión, percepción y reacción habían aumentado. Movió la mitad de su cuerpo hacia un lado. Al hacerlo, el ataque súper rápido del hombre enmascarado volvió a golpear el aire. El chico, que tenía un alcance inferior, aprovechó su estatura para dar un paso y golpear levemente con la palma de su mano el abdomen del hombre. KHZ 2. Magia de refuerzo de capacidades físicas. El hombre soltó un grito desgarrador de dolor luego de sentir el golpe impactar en su abdomen. El cuerpo del hombre, que pesaría al menos 80 kilos, salió volando como una pluma. El ataque efectuado por Ryo fue tan poderoso que no parecía que hubiera venido de un niño. Apenas aterrizó, el hombre se levantó un poco como si estuviera a punto de perder el conocimiento. Dirigió la mirada hacia su abdomen y luego hacia Ryo como si no entendiera qué acababa de pasar. Aún así, el hombre se puso de pie desesperadamente y, con un movimiento ahora más lento, volvió a arremeter contra Ryo con su cuchillo. No obstante, Ryo tomó la muñeca del hombre y la torció tanto como para quebrársela. ¡Ah! El hombre soltó el cuchillo por reflejo luego de sentir el dolor en su mano. Ryo lo mantuvo unos segundos en esa posición hasta que su enemigo cambió la postura para luego estrellarlo contra el suelo. Ciertamente su fuerza había aumentado. Se dio cuenta de ello una vez más al ver que alguien como él, con el cuerpo de un niño, alguien débil, fue capaz de soportar un peso mucho mayor del que habría podido normalmente tal y como había dicho aquella chica. Su fuerza física había aumentado, pero tampoco sentía repercusiones por ello. GHH, maldito, mocoso, ¿quién diablos eres tú? Dado que el hombre por reflejo aguantó el golpe, no perdió la conciencia. No obstante, desde el suelo levantó una voz de dolor mientras veía con resentimiento a Ryo. Ryo simplemente se quedó parado sin hacer nada. Los latidos de su corazón no se calmaban, y tan solo miraba hacia abajo, hacia sus manos temblorosas. Al cabo de un rato, notó como en medio de la oscuridad el hombre lo estaba mirando con rencor desde abajo. Su mirada de odio se podía percibir perfectamente desde los agujeros de la máscara. Sin saber en qué estaba pensando, el hombre se comenzó a levantar torpemente otra vez.
¿Acaso todavía quiere pelear? La cara de Río estaba teñida de pesar. El hombre ya se encontraba lleno de moretones y heridas, y ni siquiera tenía fuerzas suficientes para ponerse completamente de pie. Pero, entonces, ¿por qué se esforzaba en seguir levantándose? La respuesta era sencilla: para este hombre, matar a Río lo era todo en este momento. La razón, por supuesto, Río no la sabía. Tampoco es que quisiera saberla, pero lo importante era que, si este hombre lo estaba intentando matar, entonces Río también tendría que hacerlo. Luego de un suspiro desgarrador, Río tomó al hombre nuevamente y lo enterró en el suelo de un golpe. KHH. La voz de dolor del hombre volvió a escaparse desde su boca. Luego, Río trepó a su espalda, envolvió los dos brazos alrededor de su cuello y lo apretó. Si él aumentaba su fuerza aquí y ahora, entonces era seguro que lo mataría de una sola vez. Pero sus manos no dejaban de temblar. Apenas que pensaba en poner un poco de fuerza en ellos no hacían más que temblar. Él no podía matarlo, no quería matarlo. Incluso cuando el hombre trató innegablemente de hacerlo con él, Río no tenía la voluntad de hacer lo mismo. Le dio vueltas a eso una y otra vez, dudando de si hacerlo, para luego. ¡Maldita sea! Luego de gritar eso, Río estrelló la cabeza del hombre contra el suelo. El asesino, que no tenía fuerzas para oponer mucha resistencia, se comió el golpe y dejó de moverse. Solo se había desmayado. Luego de confirmar eso, Río se volvió a levantar. «Te tengo que huir de aquí», murmuró en voz baja. Entonces comenzó a caminar lentamente. Río estaba viendo a todos lados, sin dejar de estar en guardia frente a las cosas de su alrededor. Estaba lleno de miedo, no sabía cómo explicar esta situación si alguien la llegara a ver. Al continuar caminando, la mirada de Río se detuvo en la chica que estaba acostada y había perdido la conciencia momentos antes de todo esto. Todavía era de mañana. Normalmente a esta hora era cuando la mayoría de las personas salían a trabajar, pero dado que en los barrios pobres nadie tenía un trabajo decente y posiblemente ni siquiera legal, él estaba muy atento a su alrededor. Y allí, caminando lentamente por las calles del barrio pobre, se encontraba Río cargando en sus hombros a la chica desmayada de la cual aún no sabía ni su nombre. Dado que su vestido era tan elegante que llamaría mucho la atención, había cortado parte de la tela del saco para ponérsela encima. En la pelea anterior Río no recibió ninguna herida, sin embargo sus pies se sentían pesados. ¿Cómo terminó en esta situación? ¿Qué hizo él para merecerse esto? Varias dudas le asaltaban en su cabeza, no obstante, ahora no tenía tiempo para dedicarse a odiar a la cruel realidad que lo azotaba. Después de todo, no tenía ningún plan y no sabía ni a dónde ir. Río simplemente siguió caminando sin detenerse, y antes de que pudiera darse cuenta ya estaba en la salida de los barrios bajos. «Tú, el de allí, alto ahí». A Río le pareció escuchar la voz de una chica joven, pero siguió caminando recto sin darse cuenta que aquella voz estaba dirigida a él. «Te dije que te detuvieras», volvió a repetir, y esta vez Río se dio cuenta de que alguien lo estaba deteniendo tomándolo desde una de sus mangas. Al parecer alguien estaba tratando de tomar a la chica que llevaba en el hombro. «Sé Cristina-sama». «Espere un momento, Vanessa, es Flora, apresúrate». Ese sí. La que le habló a Río en las cercanías de la entrada de los barrios pobres era una de las 4 que se había encontrado antes, Cristina. Las otras 3 también estaban con ella, aunque ahora iban con una capucha mucho más al estilo de este lugar comparado con la vez anterior, pudo reconocerlas por la voz y los nombres. La chica que tenía una expresión malhumorada era Cristina, y además era la misma que estaba recuperando del hombro de Río a la otra que había llamado Flora. «Niño, quítale las manos de encima a Flora-sama». Luego de escuchar la voz fría de Vanessa, Río dejó de poner fuerza en la mano con la que sostenía a Flora. Al hacerlo, Vanessa tomó a la niña del hombro de Río. «Flora, Flora». Cristina comenzó a llamar desesperadamente a Flora, quien estaba entre los brazos de Vanessa. «Cálmese, por favor», tan solo perdió el conocimiento. «Celia-kun, Lorne, se lo encargo». Luego de que Vanessa confirmara el estado de Flora cuidadosamente, se la dejó a las 2. «He entendido». «De acuerdo». Celia y la chica llamada Lorne asintieron, y luego la primera tomó a Flora entre sus brazos. Río estaba viendo inexpresivamente todo el escenario, como si nada tuviera que ver con él. «Oye, niño», Vanessa le gritó mientras veía a Río con una mirada punzante. Luego de desenvainar su espada con total fluidez, puso la punta en la garganta de Río. Sin embargo, él ni se inmutó.
Por supuesto era porque no percibía un instinto asesino en Vanessa, ella era diferente a aquel hombre que lo había atacado antes, aunque tampoco es como si se estuviera esforzando mucho en analizar la situación. Simplemente él no tenía interés en lo que estaba pasando. Niño, dime todo lo que sabes, le dijo Vanessa con una voz fría. Río se dio la vuelta e intentó marcharse como diciendo que no le importaba lo más mínimo lo que ella le estaba diciendo, pero en ese momento, ¡alto ahí! Diciendo eso, Cristina rápidamente se puso enfrente de Río. ¡Aléjese de él!, Vanessa gritó apresurada. Sin embargo, Cristina ignoró por completo la advertencia de Vanessa y golpeó a Río en la mejilla. ¡Pa! El sonido del golpe en seco resonó por los alrededores. Hasta hacía un momento era como si Río estuviera en las nubes, pero recuperó la conciencia con ese golpe. Una incógnita salió de la boca de Río. Él no podía entenderlo. ¿Por qué Cristina lo había golpeado? ¿Por qué Cristina y las demás estaban enojadas con él incluso luego de haber salvado a la persona que ellas estaban buscando? En medio de la confusión que iba haciéndose mayor a cada segundo, solo el dolor del golpe era lo que podía entender. Vamos, di algo. Nos mentiste hace rato, ¿no es así que querías hacer con Flora? Cristina arremetió contra Río, culpándolo de algo. Él no sabía lo que estaba diciendo. Lo único de lo que estaba seguro era que algo misterioso para él estaba emergiendo desde su interior. ¿Qué? Río respondió con una voz helada, mirando directamente a los ojos de Cristina. Ella se sorprendió y su cuerpo se estremeció un poco. Como si fuera por instinto, volvió a mover la mano para abofetear otra vez a Río. Sin embargo, él también siguió por sus instintos y esta vez tomó la mano de la chica antes de que ésta le golpeara. La bonita cara de Cristina se tiñó de rabia e intentó golpearlo con la otra mano, pero Río también atrapó esa mano, bloqueando a ambas. «Quíteme las manos de encima, qué sucio, apestas». Cristina gritó, pero Río no la soltaba, y luego, «Quítale tus manos de encima». Vanessa miró fuertemente al chico, por lo que éste finalmente la soltó. No hace falta decir que, en el momento que lo hizo, Cristina volvió a arremeter con su mano. No obstante, Río simplemente siguió esos golpes con la mirada sin tomar ningún tipo de acción defensiva. ¡Ja! Río soltó una pequeña risa burlona. Aquella sonrisa abierta de par en par en su cara hizo que Cristina se estremeciera aún más. Literalmente esa sonrisa la asustó, puesto que la mueca que Río le dedicó estaba cargada de sentimientos que a ella, como princesa, nunca le habían mostrado antes. «Cristina-sama, por favor, ya pare de provocarlo. Él tiene la culpa, haré que lo condenen. Este joven no sabe que usted es de la familia real. Además, aún tenemos varias cosas que preguntarle. En ese caso, ¿por qué no lo apresan de una vez?» Ante el enojo de Cristina, Vanessa simplemente suspiró con cansancio. «Así están las cosas, niño. Te llamas Río, ¿no es así? Acompáñanos al castillo». «No quiero», dijo Río sacudiendo su cabeza. «Lo siento, pero no te lo estoy pidiendo, te lo estoy ordenando. No tienes derecho a negarte». Dicho eso, Vanessa apretó la espada que había desvainado nuevamente contra el cuello de Río. Si la moviera tan solo unos cuantos milímetros más, de seguro cortaría o atravesaría su garganta. No obstante, Río, sin inmutarse, se quedó viendo fijamente a los ojos de Vanessa. Por su parte ella estaba haciendo lo mismo. Cristina, Celia y Lorne se encontraban calladas, observando atentamente aquella atmósfera tensa. Un silencio profundo corría a través de aquellas 5 personas. En medio de eso, ¿este chico de verdad es solo un niño? En el fondo, Vanessa se había quedado sorprendida por la fuerza de voluntad de Río. Cualquier otro niño de su edad se habría perdido en su enojo, tal vez en llanto, otros incluso rogado por su vida, nada de eso sería raro. Pero aún así Río, aunque en un sentido de rebeldía, estaba guardando la calma ante Vanessa y las demás, que se suponía estaban a un nivel abrumadoramente superior. Vanessa sintió en ese momento una sensación espeluznante recorriendo su espalda. «Lo único que hice fue ayudar a esa chica desmayada. Puedes preguntarle cuando despierte si quieres». «Claro que no, vas a tener que hablar todo lo que sabes con tu propia boca». Vanessa rechazó ferozmente la respuesta de Río. A este paso todo seguiría con un intercambio de palabras innecesarias. Además, Río había intuido que Vanessa solo estaba usando su poder y estatus para llevarlo al castillo. Por supuesto, todavía estaba la opción de que usara el mismo poder de hacía un rato para atacar y luego escapar, sin embargo ya conocían su cara, aparte de que tampoco sabía si ganaría o no la pelea, por no mencionar que si hacía algo como eso esta vez sí sería un completo criminal.
El oponente era una noble del reino, la peor persona con la que te podías meter. Por ende, Río escondió sus colmillos. Solo me interrogarán. Así es. Se te liberará si resultas ser inocente. No te haremos ningún daño, y puedes ir contándonos los detalles en el camino. Y al final, Río, un simple huérfano, fue transportado desde el barrio más bajo y más pobre de la capital hasta el Palacio Real en el centro de la ciudad. Y así, luego de algunos minutos, el personal de búsqueda que había sido enviado desde el castillo llegó y rodeó la casa en la que vivía Río. Varias personas de los barrios bajos también se acumularon alrededor para observar. Alfredo-sama, hemos encontrado a alguien con vida. En ese momento, un hombre de la Orden de Caballeros del Reino que vestía una armadura dijo eso. Arréstalo. Podría ser uno de los secuestradores. Ordenó Alfredo Emal, otro hombre de la Orden de Caballeros, el cual vestía una gran capa sobre su armadura y era al menos de más de 20 años. Entre todos ellos había una figura misteriosa que estaba observando todo el movimiento de los caballeros. Dado que tenía una túnica negra encima, su sexo, apariencia o edad eran desconocidos. En ese momento, un hombre apresado salió caminando desde el interior de la casa. Aquel era el hombre que había atacado a Río anteriormente, sin embargo, le habían quitado su máscara y ahora su verdadero rostro estaba expuesto. Aunque había recuperado la conciencia, al parecer el daño que recibió en la anterior pelea aún estaba latente, ya que después de todo parecía sentir un inmenso dolor por toda la cara. Al ver a este hombre, la figura con el manto negro murmuró. Esto se puso algo complicado. A juzgar por la voz se trataba de un hombre, aunque su rostro no podía ser visto debido al manto negro, al contrario que las palabras que soltó no parecía molesto ni preocupado. Parece que no queda otra, murmuró el hombre tras analizar la situación. Luego de eso, de un bolsillo en su pecho sacó una especie de piedra, más bien parecida a una joya. La agarró con su mano y, luego de que la apretara y aplastara en pedazos, ¡cach! ¡Ga! El hombre que fue apresado comenzó a retorcerse de sufrimiento inmediatamente después de que la piedra fuera destruida. Tras tener una pequeña convulsión, dejó de respirar súbitamente. Oh, oye, tú, el caballero que había sacado a aquel hombre hasta la calle alzó la voz. ¿Qué sucede? Este tipo está muerto. Luego de que Alfredo se diera cuenta del incidente y le preguntara al caballero, este le confirmó el estado del hombre, a lo cual respondió con un ¿qué dices? El hombre de la túnica negra que estaba mezclado entre todos los espectadores miraba el escenario con satisfacción. Bien, todo listo. Ya terminé todo lo que tenía que hacer aquí. Hora de regresar, dijo el hombre para luego retirarse del lugar.